Vamos a explicar el método para la locación radiográfica del ápice. Nosotros tenemos nuestra radiografía inicial del órgano dentario afectado y que requiere el tratamiento endodóncico. Nosotros vamos a colocar nuestra regla milimétrica sobre este órgano dentario desde un punto de referencia que es el borde incisal hacia el vértice radiográfico como se observa en la imagen. Y de esta manera vamos a obtener nuestra medida inicial. La medida inicial es igual a 23 milímetros. A esos 23 milímetros de la medida inicial le vamos a restar 1 milímetro por la distorsión radiográfica que pueda presentar la imagen. Entonces 22 menos 1, nuestra longitud de trabajo tentativa o conductometría aparente será igual a 22 milímetros. Colocamos nuestra lima sobre la regla endodóntica o la regla milimétrica y vamos a colocar el tope de hule de la lima en contacto con el extremo de la regla. Vamos a ir desplazando la lima sobre esta regla milimétrica hasta que obtengamos los 22 milímetros como se muestra en la imagen con el inciso B. Recuerden que habíamos mencionado que la conductometría aparente o longitud de trabajo tentativa es igual a 22 milímetros. Entonces ya tengo el instrumento a esta medición o a esta longitud, lo llevamos el instrumento, la lima, al conducto radicular, recordando que el tope de hule de la lima debe estar en contacto con el punto de referencia, que en este caso es el borde incisal. Entonces ya tengo la lima al interior del conducto y tomo mi radiografía. Al tomar mi radiografía me encuentro con lo siguiente, que la punta del instrumento, que de la punta del instrumento, la lima que lleva el conducto, hacia el vértice radiográfico hay una distancia de 1.5 milímetros. Eso quiere decir que el instrumento está corto, que no ha llegado al punto que nosotros queremos que llegue, que es el CDC. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos de la punta del instrumento hacia el vértice radiográfico y obtenemos una longitud de 1.5 milímetros. Entonces, ese 1.5 milímetros más 22 milímetros que fueron los que corresponden a la conductometría aparente nos da un total de 23.5 milímetros. De estos 23.5 milímetros tengo que restarle 1 milímetro. Ese milímetro corresponde a la distancia que existe del foramen apical o del agujero apical al CDC. Entonces, al restar este milímetro, nuestra longitud de trabajo final es igual a 22.5 milímetros. Significa que tengo que hacer un ajuste en el instrumento, le tengo que aumentar. Recordemos que la conductometría aparente fue igual a 22 y en este caso, haciendo la resta de 1 milímetro que corresponde a la distancia del CDC hacia el foramen apical, el total es 22.5 milímetros. Y esa va a ser nuestra longitud de trabajo real o longitud de trabajo final. Es muy importante y recuerden que en cualquier momento de la instrumentación, ante la duda o por ejemplo, a veces olvidamos anotar en la historia clínica cuál fue la longitud de trabajo final, nosotros podemos verificar en cualquier momento de la instrumentación esta longitud de trabajo. ¿Cómo? Pues llevando un instrumento nuevamente al interior del conducto radicular, midiendo previamente nuestra radiografía inicial
y aplicando este método de Ingle. Repetimos nuevamente la técnica radiográfica para la localización del ápice de Ingle. Número 1, ya tenemos nuestra radiografía inicial, o también llamada radiografía de diagnóstico, sobre la cual vamos a colocar nuestra regla milimétrica. Y vamos a medir desde un punto de referencia, que es el borde incisal, hacia el vértice radiográfico. Al colocar nuestra regla sobre la radiografía, esta medida es igual a 23 milímetros y se le llama medida inicial. A esta medida inicial de 23 milímetros le vamos a restar 1 milímetro por la distorsión radiográfica que pueda presentar la imagen. Entonces 23 menos 1 es igual a 22 milímetros. Entonces, usando nuestra regla milimétrica y una lima endodóntica, colocamos la lima endodóntica sobre nuestra regla milimétrica y apoyándonos con el tope de hule que tiene la lima, vamos a medir a 22 milímetros. A esta longitud se le llama longitud aparente o longitud de trabajo tentativa. Repito, longitud de trabajo aparente o longitud de trabajo tentativa, que es igual a 22 milímetros. Entonces ya tengo mi lima endodóntica a 22 milímetros y que esto se registra de la punta del instrumento hacia el tope de hule de la lima, y después llevamos o vamos a llevar el instrumento endodóntico al interior del conducto radicular. Llevamos la lima al interior del conducto radicular, tomando en cuenta que el tope de hule va a estar en contacto con el punto de referencia. En este caso es un órgano dentario anterior. El tope de hule tiene que hacer contacto con el borde incisal. Llevamos el instrumento al conducto, tomamos nuestra radiografía y vemos que la punta de la lima no llega al CDC o UDC, que esta punta del instrumento está a una distancia del vértice radiográfico de 1.5 milímetros. Ese 1.5 milímetros lo vamos a sumar a los 22 milímetros de la longitud de la lima y nos da un total de 23.5 milímetros. Bueno, a esos 23.5 milímetros le tenemos que restar 1 milímetro, que es la distancia del foramen apical al CDC. Estamos hablando de 1 milímetro cuando el diagnóstico de la patología pulpar fue una pulpitis irreversible, sea sintomática o asintomática, y va a ser 0.5 milímetros cuando el diagnóstico haya sido necrosis pulpar. Recuerden que cuando hay una necrosis pulpar necesitamos una mayor limpieza del sistema de conductos, y no solo eso, en algunas ocasiones necesitamos de un instrumento pequeño, el cual debe de llegar al foramen apical, se le llama lima de pasaje. Bueno, pero regresemos a este ejemplo. La suma de 22 más 1.5 milímetros es igual a 23,5. Le tenemos que restar 1 milímetro, que es la distancia del foramen apical al CDC, y nos da un total de 22.5 milímetros. Por lo tanto, la longitud de trabajo final o longitud o conductometría final es igual a 22,5 milímetros, y este ajuste lo tenemos que realizar en el instrumento. Recordemos que el instrumento lo llevamos al conducto a una longitud de 22 milímetros, entonces el ajuste que tenemos que hacer en el instrumento es aumentarle
0.5 milímetros para tener un total de 22,5. Otro método para la determinación de la longitud de trabajo por medio o por medios electrónicos son los localizadores apicales. Vamos a hablar un poco de la evolución de estos localizadores apicales. Si bien es común que se utilice el término localizador apical y que se haya convertido en una terminología aceptada, es un término erróneo. Algunos autores han utilizado otros términos que son más precisos. Estos dispositivos tratan de localizar la constricción apical, la unión cemento-dentinaria o el agujero apical. No tienen la capacidad de localizar sistemáticamente el ápice radiográfico. En 1918, Custer fue el primero en comunicar el empleo de corriente eléctrica para determinar la longitud de trabajo. La base científica de los localizadores apicales se originó con las investigaciones realizadas por Suzuki en 1942. Su investigación in vivo en perros utilizando corriente directa descubrió que la resistencia eléctrica entre el ligamento periodontal y la mucosa bucal tenía un valor constante de 6.5 kiloohms. En 1960, Gordon fue el segundo en notificar el uso de un dispositivo clínico para la medición eléctrica de los conductos radiculares. Tsunada adoptó el principio comunicado por Suzuki y fue el primero en describir el detalle de un dispositivo clínico simple para medir la longitud de trabajo en los pacientes. Este autor usó un ómetro de corriente directa simple para medir una resistencia constante de 6.5 kiloohms entre la mucosa oral y el periodonto, fueran cuales fueran el tamaño o la forma de los dientes. El dispositivo utilizado por Tsunada en su investigación se convirtió en la base para la mayor parte de los localizadores apicales, siendo actualmente el método más efectivo para tal propósito. ¿Cómo funciona un localizador electrónico de ápice? Bueno, hemos mencionado que es erróneamente llamado localizador electrónico de ápice, pero es el término más comúnmente usado. Este aparato consta de una pinza, como la que se observa en la imagen, y que hace contacto con el vástago del instrumento. En este caso podemos ver una lima número 25 que está al interior del conducto de un incisivo lateral superior derecho. Por otro lado, en este caso el aparato que estamos mostrando es un Propex de la marca Dentsply. La pinza, como había mencionado, hace contacto con el vástago metálico del instrumento o lima endodóntica, y por otro lado hay un cable en el cual se coloca un gancho, que es el gancho labial, y que se va a colocar en la comisura labial del paciente. De esta manera se busca medir la resistencia de 6.5 kiloohms, que es la resistencia entre la mucosa bucal y el ligamento periodontal. Y de esa manera nos permite localizar el CDC o constricción apical.